palabra de Dios, qué papel desarrolla la Biblia en nuestra vida, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo el otro día un poquito acerca de esto y hoy vamos a continuar, ¿verdad? Que es sumamente importante tener esto en cuenta. La diferencia fundamental entre nosotros y cualquier grupo religioso del mundo, ¿verdad? Inclusive algún movimiento cristiano, que también hay muchos, pero inclusive ellos, es nuestro apego a lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que es el estudio de la palabra, el apego incondicional a la palabra, la importancia que tiene no solo en la iglesia la palabra de Dios, sino en nuestra vida. Porque la Biblia no es importante para la iglesia solamente. Si nosotros entendemos que la Biblia es importante para la iglesia solamente, nos perdemos la oportunidad de nosotros recibir del Señor todo lo que el Señor quiere darnos a diario a través de su palabra. Poder conocerle, poder saber más de Él, poder acercarnos a Él, poder conocer acerca del futuro, acerca de las cosas que Dios tiene preparada para nosotros. Y entonces, realmente pensar en lo que es la Biblia, la palabra de Dios, nos hace entender a nosotros que la forma en la que debemos vivir está basada en los principios de Dios. Y el Señor ha dejado su palabra para que nosotros podamos vivir de acuerdo a esto. Ahora, la razón por que creemos, ¿verdad?, y nos apegamos a la Biblia, porque tenemos la convicción que es la verdad. La Biblia es palabra de Dios. Y la Biblia es verdad. Y por esa razón es que para nosotros es de suma importancia, vital. ¿Qué cosa es vital para usted? El aire. Poder respirar es algo vital. Ahora, ojalá entendamos también que para un cristiano, para un ser humano, es vital la palabra de Dios. Que eso no puede cambiar, ¿sí? Creemos firmemente que la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Hay diferencia en eso, ¿verdad? Contiene la palabra de Dios es, bueno, qué parte es y qué parte no es. Pero nosotros creemos firmemente que la Biblia no contiene, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Y por esa razón, leer desde Génesis y Apocalipsis, ¿verdad? Los 104 libros que tiene. 104. Tan despierto. Los 66 libros, ¿verdad?, que tiene desde Génesis y Apocalipsis son inspirados por Dios, como lo vamos a ver más adelante. Así que creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos instruye en nuestra vida cristiana, guiando nuestro crecimiento como un hijo del Señor, como un hijo de Dios. Y la palabra de Dios es vital, vuelvo a repetirla, porque creemos firmemente que es la palabra de Dios. Esa es nuestra convicción. Ojalá podamos decirlo como cuerpo de Cristo. Esa es nuestra convicción, que la Biblia es palabra de Dios, ¿sí? Esta lección está diseñada ¿para qué? Para mostrar la base de la Biblia, que es sumamente importante, como una relación con nuestra propia vida. La Biblia tiene o debe tener una relación con nuestra propia vida. Es decir, el tiempo que nosotros pasemos con la palabra de Dios tiene que acercar nuestra vida a conocer a Dios. Y la palabra de Dios es la manera en la que nosotros nos acercamos al Señor para conocerlo, pero también para aprender y para modelar lo que creemos. Por eso siempre decimos que la doctrina hay que conocerla, hay que creerla y hay que vivirla. Esas son las tres cosas importantes de la palabra de Dios. Y nosotros creemos que la Biblia es verdad, por lo cual entonces tenemos que creerla, tenemos que vivirla, y entonces después ¿qué? La enseñamos. Y eso es el orden que nosotros tenemos, y por esa razón hablamos de nuestra relación con la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra de Dios trabaja en nosotros en el momento de nuestra salvación. Y vamos a buscar algunos versículos. Ayúdenme ahí para buscar algunos versículos en esta noche y podamos leer lo que dice la palabra del Señor. En primer lugar, buscamos primera de Pedro. Nos llamamos allí al Nuevo Testamento, primera de Pedro, y vamos a encontrar ahí en este pasaje, ¿verdad?, qué dice las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Lo voy a leer. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de una incorruptible. ¿Y qué luego dice? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre.
la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, y ese nacimiento, ¿verdad?, es a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando nosotros creímos la palabra, entonces se produjo lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. ¿Qué le dijo Jesucristo a Nicodemo? Es cierto, te digo que no naciera de nuevo, ¿verdad? Muy bien, entonces era necesario ese nuevo nacimiento. Entonces cuando hablamos de la palabra de Dios, es vital para un nuevo nacimiento. Estoy hablando de un nacimiento espiritual. Es vital la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces cuando hablamos de la relación de la Biblia con la salvación, tenemos que entender que nuestra salvación fue porque alguien nos predicó el Evangelio, ¿verdad? Y al escuchar el Evangelio, que el Señor Jesucristo vino a este mundo, que Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, que Él puede darnos vida eterna. Cuando escuchamos el Evangelio, por la obra del Espíritu Santo que nos convenció a nosotros de pecado, de justicia y de juicio, es ahí que llegamos a la salvación. Porque eso produjo en nosotros, ¿verdad?, arrepentimiento, y pudimos pedirle perdón al Señor, recibirlo como nuestro Salvador, y a partir de ahí nosotros podemos decir tranquilamente, ¿verdad?, que somos una nueva criatura, como lo vamos a ver más adelante, que somos salvos. Ese nacimiento se produjo el día que usted creyó en el Señor Jesucristo. Ahora, depende de usted si usted sigue niño o usted ha madurado y ha crecido en el Señor. Pero todos nosotros tuvimos un nuevo nacimiento. Amén. O sea, se aceptó a Cristo en su corazón, claro. Ahora seguimos. Entonces, no solamente primera de Pedro, sino también tenemos Efesios capítulo 2, 8, ¿verdad? El versículo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y tenemos que entender que la palabra de Dios nos muestra que la forma de ser salvo es la gracia de Dios, pero lo que requiere de nosotros es la fe. Por eso dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Puede usted escuchar acerca de Dios, acerca de su sacrificio, de Cristo en la cruz, y no ser salvo. Escuchar acerca de Cristo no lo salva. Escuchar acerca del amor de Dios no lo salva. ¿Cuándo usted va a ser salvo? En el momento que usted escuchó la palabra de Dios y puso su fe en Jesucristo. Porque la salvación es por gracia, es un regalo inmerecido, pero se requiere la fe. Y por eso dice por medio de la fe. Y nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. Y eso ha sido ¿cuándo? Desde el momento que recibimos la palabra de Dios, el Evangelio. En Romanos capítulo 10, 17, vayamos ahí a Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 17. La importancia de la palabra para la salvación. Romanos 10, 17. Dice así, si lo tenemos, lo leemos. Dice el versículo 17, así que la fe es por el oír. ¿Qué cosa? Y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es interesante como menciona este versículo, pero tenemos que decir que sin escuchar la palabra de Dios no habrá fe en nuestra vida. Como una persona que es rebelde a las cosas de Dios, como una persona que es rebelde a la palabra de Dios, va a llegar a la salvación. Sencillamente cuando escuche la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, que va a poder conocer al Señor Jesucristo de otra manera. Yo no sé cuánto tiempo usted anduvo sin prestarle atención a la palabra de Dios, pero hubo un día donde usted escuchó la palabra. Y en ese momento, ¿qué pasó? En ese momento usted creyó en lo que decía la palabra y entonces aceptó a Cristo. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El domingo decía que hay que enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando se predica la palabra, cuando se enseña la palabra, algún efecto va a pasar, algún efecto va a suceder. Y ese efecto, ¿verdad? Y más cuando usted y yo vamos con la intención de que Dios nos hable, ¿qué efecto va a pasar en nuestra vida? O uno de los tantos, ¿verdad? Vamos a creerle más al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír
y el oír la palabra. Entonces, ¿cómo las personas que no conocen a Cristo se van a salvar? Usted y yo predicando la palabra, oirán la palabra, ¿verdad? Y la fe vendrá por el oír la palabra y podrán tener la oportunidad de tener un nuevo nacimiento, de poder conocer a Cristo como su Salvador. Es un desafío para nosotros. Yo creo que ya nosotros nos hemos engordado mucho, ahora hay que salir para afuera. Hay que salir afuera a predicar el Evangelio, porque ya estamos bastante gorditos. Estoy hablando de la palabra, no me miren la barriga, por favor. Estoy hablando de la palabra, ¿sí? ¿Verdad? Y entonces, cuanto más estamos conociendo la palabra, gloria al Señor, ¿verdad? Más confiamos en el Señor, más aprendemos de Él, más le conocemos. Pero también hay que salir afuera porque la gente necesita escuchar la palabra. La palabra tiene que ser predicada, tiene que ser anunciada. Seguimos. Antes de ser salvo, es necesario que nos demos cuenta del Evangelio, ¿verdad? Y de lo que creemos. Ahí tenemos un versículo en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que es lo que yo estaba citando hace un momento. Según esto, el Evangelio es conforme a las Escrituras y se nos comunica a través de las Escrituras. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, escuche esto, Gálatas nos ha enseñado, ¿verdad? El escritor de Gálatas, el apóstol Pablo, nos ha enseñado que no hay otro Evangelio. No hay un Evangelio que esté fuera de la Biblia. El Evangelio está en la Biblia. ¿Me entiende, verdad? En otras palabras, el Evangelio está en las Escrituras. Podemos leerlo. Vayamos ahí. A 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Tenga eso pendiente, no hay otro Evangelio fuera del que está en las Escrituras. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, que dice, murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y luego dice, y apareció a Cefa, y después a los 12, después a más de 500, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que entender es que el Evangelio está en las Escrituras, por lo cual cualquier otro Evangelio fuera de las Escrituras no es del Señor. Por eso dice Pablo en Gálatas, si viene alguien con otro Evangelio. No, el Evangelio verdadero es el que está en las Escrituras. Nosotros dijimos al principio, la Biblia es la palabra de Dios, las Escrituras es la palabra de Dios, por lo cual el Evangelio que está en las Escrituras es verdadero Evangelio, no hay otro. Y el Evangelio no se basa en la iglesia, el Evangelio no se basa en una persona como yo, no se basa en mí como pastor, en la iglesia se basa en la persona de Cristo, que Él, conforme a la Escritura vino, murió, conforme a la Escritura fue sepultado, resucitó, conforme a las Escrituras. Y ese es el Evangelio que tenemos que predicar, ¿verdad? Para que la gente pueda conocer a Cristo, ¿sí? Así que antes de ser salvo había que reconocer que el Evangelio de las Escrituras es el verdadero. Y usted y yo escuchamos el Evangelio con las Escrituras y creímos en Cristo Jesús. Tenemos que creer lo que la Biblia dice en relación con nuestros pecados también, ¿verdad? Y el plan de Dios para la salvación. Ahí tenemos un versículo muy conocido de Romanos, capítulo 3, 10. Creo que ya se lo saben de memoria. Lo usamos mucho también para predicar el Evangelio, ¿verdad? Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Así que en este punto tenemos que creer en lo que la Biblia dice con relación al pecado en nuestra vida, ¿verdad? Estamos hablando antes de Cristo, necesitamos conocer esto. ¿Y qué dice Romanos 3:10? Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Quién nos muestra esto? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra nuestra condición delante de Dios. La palabra de Dios es la que nos hace entender de que no hay justo ni aún uno, de que no hay bueno ni siquiera uno. Es la palabra de Dios. Por esa razón es que tenemos que tener en cuenta que cómo la humanidad se va a dar cuenta de lo que le aleja de Dios si no es a través de las Escrituras. Y las Escrituras son claras, ¿verdad? Y en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecamos y estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo yo me di cuenta de mi condición delante de Dios? Por la palabra de Dios.
¿Cómo las personas se van a dar cuenta allá afuera, ¿verdad?, de su condición delante de Dios? Con la palabra de Dios. No le diga a usted, usted es un pecador, se va al infierno. No, léale lo que dice la Biblia. Lean lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? A veces nosotros mismos de repente estamos mandando gente al infierno en vez de predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, es lo que va a usar el Espíritu Santo para la salvación. ¿Se da cuenta? Que usted esté en la calle diciendo Cristo viene, es bueno, es verdad, nadie sabe cuándo, pero el Señor va a venir, pero usted necesita predicar la palabra. ¿Para qué? Para que la persona sepa por qué viene Cristo, cuál es la razón por la cual viene Cristo, a qué viene Cristo. Entonces, ¿qué vamos a usar? La palabra del Señor. ¿Se da cuenta de la importancia de las Escrituras? Seguimos. De la misma manera que la palabra de Dios actúa en nuestra salvación, como hemos visto en varios versículos, ella debe ser la guía para nuestra vida, ¿verdad? La vida diaria, para la vida del creyente. Sumamente importante tener en cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros compramos cualquier aparato, ¿verdad? Compramos una lavadora, un freezer, lo que sea, junto va a venir con el aparato, va a venir un electrodoméstico, para usar la palabra aparato, va a venir ¿qué? Un manual, ¿no es cierto? El manual es para que usted sepa quizás alguna cosa, cómo armarla, y otra cómo funciona, y usted correctamente, ¿verdad? Muchas veces no le hacemos caso y así nos va también, ¿no? Pero para usar correctamente. Ahora, lo mismo es la Biblia para la vida cristiana. El manual de la vida cristiana es el libro, ¿verdad?, que Dios nos ha dejado, de 66, ¿verdad? Y es la palabra de Dios, es la Biblia. Ese es el manual para todo. No hay situación que usted pase en esta tierra que el manual no le diga de qué manera tiene que pensar, de qué manera tiene que actuar, cómo tiene que sentir, qué cosas debe dejar atrás, qué cosas debe comenzar a hacer. No hay situación en la vida que usted enfrente en todo lo que es el recorrido de la vida aquí en la tierra, que la palabra de Dios no tenga algo que decirle. El Señor ha dejado el manual completo en todas las áreas de la vida, en todas las situaciones de la vida. Es decir, que la respuesta está en la palabra de Dios. Y eso es maravilloso, porque el Señor abarcó todo, ¿verdad? Abarcó todos los temas, ha abarcado todo lo que necesita la humanidad, lo ha abarcado a través de su palabra, la cual es viva y eficaz, ¿verdad? Más cortante que espada de doble filo, dice Hebreo, pero es viva y eficaz. Y la Escritura es tan importante, ¿por qué? Porque nos va a enseñar en todas las áreas de nuestra vida, en todas las experiencias de nuestra vida, aún momentos difíciles emocionales, momentos difíciles de salud, momentos difíciles de pérdida de trabajo, momentos difíciles cualquiera sea, como también momentos felices, momentos hermosos. La palabra de Dios tiene todo lo necesario para nosotros. Recordemos que Él es nuestro Creador y ahora es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? ¿Cuántos dicen Dios es mi Padre Celestial? Él es nuestro Padre Celestial. Así que su palabra, en su palabra está todo lo que son las instrucciones de cómo nosotros vivir para agradar al Señor y hacer lo correcto. Es la palabra de Dios que nos enseña de qué manera agradamos al Señor. Dice ahí, Proverbios 3, 5 al 7, podemos ir buscando, Proverbios capítulo 3, 5 al 7, también es un proverbio muy conocido, ¿verdad? A través de su palabra, las instrucciones Dios va a dejar para usted y para mí, ¿verdad? Y por supuesto que si seguimos sus instrucciones simplemente no va a haber fracaso. Ahora, si no seguimos las instrucciones de Dios, ahí viene el fracaso, Vamos a ver, dice así el 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en la iglesia solamente. No dice así, no dice así. ¿Qué dice? Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y Él qué va a hacer? Enderezará tus veredas. Dice el 7: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, la palabra de Dios tiene todas las instrucciones de Dios para que nosotros podamos vivir haciendo lo que a Dios le agrada, haciendo las cosas que Dios quiere que nosotros cumplamos, para poder vivir apartado del mal, apartado del pecado y apartado de aquellas cosas que destruyen, y poder vivir una vida que glorifique al Señor. Son cosas que tenemos que tener claras, porque eso lo hace la palabra de Dios en nuestra vida.
¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios para nosotros los cristianos? Es una pregunta importante. La Biblia es nuestro alimento espiritual, ¿verdad? Lo vimos en 1 de Pedro, ahora vamos a verlo en 1 Corintios. Vayamos ahí a 1 de Corintios. Y entonces respondemos la pregunta, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios en nosotros los cristianos? A ver, primera carta a los Corintios, capítulo 3, 1 y 2. Dice así, 3, 1 y 2 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Para algunos la palabra de Dios es leche, para otros la palabra de Dios es vianda, ¿verdad? Es algo sólido, alimento sólido. ¿Cuál es para usted, leche o vianda? Bueno, eso lo sabrá usted con el Señor, ¿no es cierto? Pero que cada vez que nosotros venimos a las Escrituras, es el alimento espiritual que nosotros necesitamos. Y tenemos que pasar de solo saber que el Señor nos salvó, ¿verdad?, a conocer cada día más de cómo nos salvó. Tenemos que pasar de saber que somos salvos a comprender todo lo que trae la salvación a nuestra vida. ¿Y cómo hacemos eso? Estudiando la palabra, conociendo la palabra, para que no nos quedemos solamente con la leche espiritual, con lo que es por arriba, sino que podamos comer alimento sólido en la palabra del Señor. En segundo lugar, vemos la Biblia nos mantiene limpio para que podamos agradar a Dios. Ese es el Salmo 119, podemos leerlo del 9 al 11, vayamos ahí a Salmo. Si alguien lo encuentra, puede leerlo, no hay ningún problema. Salmo 119, versículo 9 al 11. A ver. Limpiará el hombre en su camino. Muy bien, adelante. Por guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarte de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muy bien. Siempre nos acordamos del 11, ¿se acuerdan? Siempre nos acordamos del versículo 11. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Pero el 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y algunos dirán: pero yo no estoy tan joven. No importa. No solamente los jóvenes, sino todos, ¿no? ¿Con qué limpiarán su camino? Dice: con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Fíjese el deseo del salmista de buscar la palabra de Dios. ¿Qué trataba de hacer el salmista? ¿Verdad? Guardar la palabra de Dios, mantenerse en la palabra del Señor. No deje que me desvíe de la palabra del Señor. Ayúdame a mantenerme en la palabra del Señor. Esa era la oración, ¿verdad?, del salmista. Y nosotros también tendríamos que orar: Señor, mantén en tu camino, no deje que me aparte de tu palabra, porque cuando nos apartamos de la palabra, dejamos de comer, dejamos de crecer, dejamos de estar fuertes, pero también terminamos, ¿qué?, apartados. Cuando nos alejamos de la palabra, y por eso el salmista decía: no me dejes alejar. Por eso el versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Si usted tenía un camino, ¿verdad?, en el cual había muchas cosas que usted sabe que no agrada al Señor, bueno, a partir de ahora, todo lo que usted haga en el Señor, con la palabra de Dios, le va a ayudar a vivir una vida limpia, una vida santa. Que lo que usted haya sido antes, en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Pero el camino que viene ahora, vívalo conforme a la palabra, para vivir una vida santa, una vida limpia, que glorifica al Señor. Y entonces el 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ahora al final vamos a hablar de eso, de cómo guardar los dichos del Señor con el propósito de no pecar contra Él, ¿sí? Hay otro pasaje después en el otro punto, ¿verdad? La palabra de Dios nos prepara para que sirvamos al Señor Jesucristo. Y ustedes se lo pueden saber de memoria, lo podemos buscar allí en 2 de Timoteo 3:16 y 17, y así también usted aprende a buscarlo a dónde está, ¿eh? Ya cuando usted quiera mencionarlo, ya yo lo busqué, déjame ver, por aquí que estaba, a ver, estaba de este lado, ¿sí? Bien, dice así, 2 de Timoteo 3, versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted me dice, pastor, ¿qué tengo que hacer para yo servir? Y bueno, muy sencillo, muy fácil. Manténgase cerca de la palabra de Dios porque es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Acomodar su vida de tal manera que usted pueda ser útil, sea perfecto, maduro es el concepto, para toda buena obra. A medida que usted se prepara en la palabra de Dios, el Señor le va a abrir puertas de ministerio, el Señor le va a abrir puertas para servirle. Y no solamente que le va a abrir puertas para servirle, sino que lo va a hacer con el carácter correcto, de la manera correcta. Lo va a hacer en santidad, lo va a hacer, ¿verdad?, en humildad, y sobre todo lo va a hacer preparado para poder enseñar la palabra, predicar la palabra o servirle en cualquier área que el Señor permita. Entonces, mis hermanos, ¿quiere servir? No abandone la palabra, manténgase en la palabra, conozca la palabra, porque la palabra le enseña, la palabra le redarguye para quizás reconocer algún pecado. La palabra de Dios también le corrige.